En una edición especial para Volviendo a las Escrituras, les habla César Tuñón desde la República de Panamá, desde el canal de YouTube Sana Doctrina Bíblica. A punto pues de empezar a comentar un estudio bíblico sobre la devoción a Dios. Mandamos un saludo a los hermanos de la hermana República de Bolivia, de la iglesia Volviendo a las Escrituras, donde pastorea nuestro estimado amigo, el pastor Miguel Condoretti. Programa que se transmite, y saludamos también a las personas que nos escuchan, a ellos, a través de Radio Majestad y Radio Generación. Estaciones que cubren las ondas, los aires de esta hermosa República de Bolivia. Como les dije, vamos a estar tratando el tema de la devoción a Dios, y para este fin vamos a estar desarrollando un bosquejo en el que hablaremos de manera introductoria acerca del término de devoción. Posteriormente estaremos hablando de cómo tener devoción a Dios, por qué tener devoción a Dios, y estaremos, en lo que el tiempo nos permita, respondiendo a estas 5 preguntas. ¿Qué son disciplinas espirituales? ¿Qué debe motivar al creyente a tener devoción a Dios a través del ejercicio de estas disciplinas? ¿Qué sucede si no hay disciplina espiritual para concretar la devoción a Dios? ¿Cómo crecen los cristianos? Y por último hablaremos de las excusas que utilizan algunos para objetar la práctica de las disciplinas espirituales. Concerniente a la definición, podemos decir lo siguiente respecto a este término. La palabra devoción tiene su origen en un vocablo latino que trata de la manifestación de una emoción en una persona respecto a una ideología. Esto es importante porque este primer aspecto de la definición de devoción nos habla de algo amplio. Devoción no solamente es un término usado en el ámbito religioso, sino que también es un término de amplio uso en otras áreas del ejercicio de la vida humana, como la política, como el arte, como el amor entre personas, como la relación entre padres e hijos, y aún en el ámbito religioso. Esta palabra devoción podría considerarse como un sinónimo de amor, de fervor y veneración. La manifestación emotiva del amor es un síntoma o un sinónimo de devoción. El fervor que uno tiene o siente por alguna actividad también es sinónima de devoción. De hecho, la palabra fervor deriva de un término que tiene que ver con hervir, con arder, con fuego, con estar en calor. Y veneración que conlleva el inclinarse ante un rey, el inclinarse ante una persona que ejerce poder sobre otra o que ejerce influencia. Entonces vemos que en primera instancia, en esta definición de la palabra devoción, se nos usa términos sinónimos como amor, fervor y veneración. Además de eso, este término, mis queridos hermanos, de este programa Volviendo a las Escrituras, hace referencia a la entrega total a una experiencia mística, generalmente relacionada con la fe teísta, es decir, hacia Dios, hacia la fe dirigida a un ser superior, a un ser supremo.
Vamos a estar viendo algunos ejemplos, entre esos ejemplos en el cristianismo, ejemplos en el islam y ejemplos dentro del judaísmo. Dentro del cristianismo podemos señalar como manifestaciones o ejemplos de devoción el uso que se le da a la palabra cuando se ejerce algún tipo de creencia en algún personaje del santoral católico romano. En Panamá, por ejemplo, mis hermanos, hay una gran devoción hacia el Cristo Negro de la ciudad de Portobelo. Portobelo era una ciudad portuaria que utilizaban los españoles para guardar las mercancías que venían del Perú, en la cual se hacían ferias donde se comerciaba. Entonces, en esta población se crea desde la época colonial una devoción a una imagen de un Cristo de color negro, un Cristo negroide, en el cual los que veneran, los que desarrollan devoción a este santo, no reconocen límites. La gente realiza largas peregrinaciones con tal de llegar a su ermita. Entre esas formas de peregrinar, la gente de rodillas llega al lugar donde está la imagen. La gente se tira vela en el cuerpo, soportando el dolor y muchas otras cosas más. Asimismo, como en Panamá hay devoción a un santo, también hay en muchos países de Latinoamérica, en casi todos. En Bolivia también va a haber una demostración de fervor hacia íconos, imágenes católicos romanas. Pero esta es una. Dentro del catolicismo romano se dan ese tipo de devociones a los santos que en esta iglesia se tienen. También otro ejemplo son las experiencias de predicadores evangélicos, como por ejemplo voy a estar mencionando a Evan Roberts. Evan Roberts fue un predicador de Gales que provocó un movimiento de avivamiento y de acercamiento a Dios en una época en que la vida, en que la moral, la ética de la gente de ese pueblo estaba muy sumida, pero muy subida en decadencia. Cuando Evan Roberts predicaba el evangelio a los mineros de carbón en Cardiff, antes de proceder a compartir el evangelio, él oraba de tal manera que, según palabras de Evan Roberts, los paría a los posibles convertidos en oración. Es decir, él pasaba todo el tiempo, todo el día orando, y llegada la noche, cuando los mineros salían de sus trabajos, de sus faenas, este joven predicador los convocaba, las reunía y compartía el evangelio. Y por haberse mantenido en estudio bíblico y oración durante gran parte del día, estos respondían afirmativamente solamente a la predicación del evangelio, sin que se les forzara a tomar alguna decisión. También tenemos la manifestación de devoción que se da en las iglesias carismáticas o pentecostales. Dentro de estas iglesias, estos hermanos observan algún tipo de prácticas como el hablar en lenguas, como el entregarse de manera emocional a la entonación de cantos e himnos. Dentro de la liturgia pentecostal y carismática hay momentos en que se llama a la gente para que se ore y puedan ser sanadas de sus enfermedades. Y en el peor de los casos, con el movimiento neopentecostal, parte de la devoción que ellos manifiestan es entrar en llanto imparable, entrar en risa,
caerse al piso, hacer sonidos guturales de animales, etcétera. Con estos ejemplos que tocamos en el ámbito teísta y sobre todo el cristianismo, no estamos ahorita en esta parte introductoria haciendo algún tipo de críticas, simplemente mencionando que el término pues hace referencia a la entrega total de emociones y del ser completo a esa experiencia mística. También vemos que cuando una persona se entrega de forma constante e irrevocable a algún culto u obra relacionada con la vida religiosa, se dice que es un individuo devoto. Miren, esto lo vemos, mis queridos hermanos, en el ámbito de los islámicos y de los judíos. Los islámicos, por ejemplo, sabemos que oran varias veces al día. Si están en la Meca, oran en las mezquitas principales de esa ciudad. Y si están fuera de la Meca, oran dirigiéndose a ella desde sus respectivos países o desde el respectivo lugar donde se encuentren y tengan una mezquita donde reunirse. Igualmente los judíos, parte de su veneración es recitar de memoria las escrituras en hebreo, orar si están fuera del país de Israel en dirección a la ciudad de Jerusalén. Cuando están en Jerusalén se van al Muro de los Lamentos y empiezan a hacer sus ritos, sus repeticiones, sus rezos, y vemos que de manera, como dije anteriormente, constante e irrevocable están demostrando que son devotos, que ellos son individuos devotos. En adición a esto, mis hermanos, el origen de este concepto se encuentra relacionado con la cultura griega antigua. Para ese entonces, la devoción era una forma de piedad dirigida hacia los padres. Los hijos debían respetar y amar a sus progenitores y procurar cuidarles cuando fueran ancianos. Por lo tanto, tomando esta acepción de la palabra devoción, no debe considerarse malo ni debe criticarse cuando un hijo dice que él siente una profunda devoción a sus padres y que por eso lo cuida y que por eso lo atiende. ¿Por qué? Porque en una instancia de la historia el concepto estuvo relacionado con eso, con esa forma de piedad dirigida a sus padres. Con el tiempo, por extensión de este significado, el concepto comenzó a usarse en sentido religioso y también a referirse a las prácticas de fe piadosa. Nosotros hemos visto definiciones que se ajustan al ambiente teísta, pero si iniciamos que originalmente este concepto tuvo que ver con devoción, con piedad hacia los padres, con el tiempo empezó a usarse en el ámbito religioso. Y sobre todo para referirse a prácticas de fe no obligatorias. Las personas que son devotas, en el ámbito religioso, no se les tiene que obligar a cumplir con esas obligaciones. Ellos de manera natural lo hacen. No hay quien les diga levántate temprano, no hay quien les diga separa este tiempo. Esta devoción o esta acepción hace que estas personas lo hagan de manera natural, sin sentirse obligados cuando la práctica es obligatoria. Actualmente la noción de esta palabra devoción, de este concepto, también sirve para hacer referencia a la inclinación y afición. Y sobre todo cuando es una inclinación o afición especial de alguien hacia una determinada actividad o persona. ¿Y qué podemos nosotros, por ejemplo, hablar respecto a eso? Las personas que sienten afición al deporte, los fanáticos del deporte, son, según
la aplicación última del término devoción, son devotos a ese deporte. En el fútbol se ve que las personas asisten a los estadios desde horas tempranas del día. Muchos de ellos van con su familia, allá comen, allá comparten, solamente para poder tener a tiempo un puesto donde puedan mirar con atención y con claridad las incidencias del partido. Eso se ve en estas ligas modernas, profesionales, donde la gente demuestra una afición o una devoción tremendamente grande a este deporte. Bien, con esto terminamos esta introducción referente al término devoción. Pero seguidamente vamos, hermanos, de este querido país, Bolivia, del programa Volviendo a las Escrituras, a ver el aspecto bíblico que queremos enfocar en este momento. Y es, en primer lugar, cómo tener devoción a Dios. Y en segundo lugar, ¿por qué tener devoción a Dios? Cuando hablamos de cómo tener devoción a Dios, la respuesta es la siguiente, mis hermanos. Es con todo el ser. De la única manera que nosotros los cristianos vamos a tener devoción a Dios va a ser con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser. La implicación del ser completo nuestro está directamente relacionada con el hecho de tener devoción a Dios. Vamos a ver en las Escrituras que cuando Jesús se refiere a el hecho de obedecer los mandamientos, cita un texto del Antiguo Testamento que dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, involucrando todo el ser, no un aspecto o una parte de él, sino todo. Vamos en este momento a estar buscando en la Biblia Proverbios capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice este texto de las Sagradas Escrituras? Y cuando leemos este texto tenemos que estar enfocados en el hecho de que lo que queremos resaltar es que cuando implicamos nuestro ser en la devoción a Dios, una de las cosas que van a salir reflejadas como objetos de devoción o como objetos para tener devoción a Dios son nuestros bienes. Miren lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Aquí vemos definitivamente que este texto, este proverbio, que es parte de una exhortación larga a la obediencia, nos dice que una forma de obedecer, una forma de ser seguidor del Señor es honrarlo con sus bienes y honrarlo con las primicias de todos sus frutos, con lo mejor de ellos, con lo que se ha adquirido, con lo que se tiene en casa, con lo que es producto del comercio o de la venta o del pago de un trabajo. Hermanos, nuestra devoción debe ser tal que cuando lo tenemos no nos preocupamos por desprendernos de lo que afanosamente y con trabajo hemos obtenido para nuestra subsistencia. Ese amor, esa afición, esa inclinación nos hace honrar al Señor, darle el merecimiento debido de todo lo que tenemos. Y todo eso, hermanos, a sabienda de que lo que tenemos, ya sea monetariamente o en especie, es producto de la bendición de Dios. Nuestro ser, cuando demuestra su apego a Dios, lo hace facilitando de manera preferencial en la entrega de
posesiones lo mejor de ellas. Pudiera aquí, en esto de tener devoción a Dios con nuestro ser y demostrándolo a través de nuestros bienes, hacer la siguiente pregunta: ¿quieres demostrar y saber cómo ser devoto a Dios? Entonces, haz lo que este verso comunica. Reconoce la supremacía de Dios entregándole lo mejor de lo que tienes. Mis hermanos bolivianos queridos de la iglesia Volviendo a las Escrituras y de este prestigioso programa, demostremos a Dios nuestra devoción del ser completo con nuestros bienes, con lo que tenemos. Al fin y al cabo, todo esto le pertenece a Dios. También vamos a estar examinando Romanos capítulo 12, versículo 1, un pasaje bastante conocido por nosotros. Muchos hasta de memoria no lo sabemos. Pasaje que posiblemente se utiliza en los procesos de discipulado que tienen los creyentes en sus inicios. Y este pasaje dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos palabras claves en este verso, en este versículo. Palabras como presentar, sacrificio, vivo, santo, agradable, culto racional. Cuando se habla de presentar, se está haciendo referencia, y de hecho esto es lo que Pablo está haciendo cuando hace referencia al ritual hebreo de ofrecer sacrificio en el templo, ofrecer un holocausto. Esta ofrenda o este holocausto se hacía presentando una víctima sin defecto ante el sacerdote, la cual degollaba, derramaba su sangre, y luego en un altar era incinerado, quemado totalmente, sus grasas. Y ahí es donde viene el término inmolar, cuando se quema completamente. Pero vemos que aquí se hace la comparación, que lo que vamos a ofrecer como un culto, como un sacrificio tipo antiguo testamentario, va a ser nuestro cuerpo. Nada más que la diferencia que hay entre ambas formas de devoción es que el sacrificio y la presentación va a ser en vida, no habiendo sido muertos primero. Además de eso, santo, igual que el carnero o víctima que se usaba, tenía que ser sin defecto. Igualmente nosotros, al ser devotos a Dios, debemos presentar y procurar presentarnos a Dios de manera inmaculada, cada día venciendo el pecado, cada día pecando menos y cada día dedicándonos exclusivamente a Dios. También habla de agradable. Asimismo, como las ofrendas que se daban en esa época tenían que hacerse y luego prenderse incienso para que perfumara el ambiente rodeado de sangre. Bueno, de la misma manera nuestra vida, nuestra devoción a Dios, sin tener que utilizar esencias aromáticas, debe debe despedir un aroma que a Dios agrade. Y al final este pasaje habla de culto racional, en comparación a los cultos de misterio que se hacían en la época de Pablo, donde las personas entraban en un trance irracional y ni cuenta se daban de lo que pasaba. Nuestra devoción a Dios, nuestro culto a Dios tiene que ser tan racional, tan lúcido,
tan consciente que estemos siempre de manera vívida ofreciendo a Dios a conciencia nuestra adoración a Él. Miren, hermanos, que cuando leemos este pasaje, ¿cuál es el tópico que se hace alusión aquí? En nuestra vida. Cuando vamos a tener devoción a Dios, lo hacemos en primer lugar sabiendo que nuestra existencia completa debe estar dirigida a eso. Así es, mis hermanos, ser devoto a Dios significa, según lo que hemos leído en Romanos 12:1, que tienes que morir, que con tu vida debes demostrar que estás muerto y que Cristo vive en ti, y que esto va a ser un culto que satisfará completamente a Dios y que confirmará lo convenido, lo racional de esa devoción, de ese acercamiento a Él. Y en tercer lugar, mis hermanos de Bolivia, tenemos el pasaje de 1 Corintios 6:20 que dice lo siguiente: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El apóstol Pablo, hablando del aspecto de la dicotomía del ser, cuerpo y espíritu, ser completo, nos muestra palabras tremendas como comprar, precio, glorificar, cuerpo y espíritu. Comprar, que viene del verbo griego agorazo, que para nosotros significaría ir al ágora o al mercado. Oiga, dándonos a entender que nosotros estábamos a la venta y que pasamos de un dueño a otro. Nuestra existencia era potestad del pecado. Sin embargo, Dios nos compró con un precio. El verbo, o la palabra timé, que significa valor pagado, y el pago del valor de la venta fue hecha con sangre. Cuando hablamos de glorificar, que es la palabra doxazo, la misma palabra que se usa para honra, y que a nuestro entender debe significar rendirse o reconocer los atributos y actos de Dios. Mis hermanos, nos debe llevar a pensar que cuando hacemos devoción a Dios, sabiendo que hemos sido comprados por un precio alto, que demandó una gran suma, pagada con sangre, nuestro fin a la hora de ser devotos es reconocer los atributos y actos de Dios. ¿Qué actos más tremendos ha podido hacer Dios? Bueno, Dios es un ser que ha hecho durante la historia de la humanidad hechos tremendos. La creación, el diluvio, la división del Mar Rojo, la detención de la iluminación del sol, la nube de humo, la columna de fuego. Y hermanos, la redención de nuestra alma nos hacen elevar a lo más alto las virtudes de Dios. Pero sobre todo, hermanos, ¿por qué debemos involucrar nuestro ser? Porque ya no nos pertenecemos, hemos sido comprados.
Hemos sido comprados por precio. Hemos sido comprados. Hemos sido comprados por precio. No somos nuestros. El saber que no hemos sido nunca propietarios de nuestra vida, de nuestro ser, que primero éramos propiedad del pecado y que ahora somos de Dios porque Él nos compró, nos debe llevar a rendirnos, nos debe llevar a no objetar nunca el hecho de que debe estar comprometida toda nuestra alma en esa adoración a Dios. En conclusión, mis hermanos, referente a este punto, nuestra devoción a Dios debe ir directamente relacionada con el desprendimiento de nuestros bienes, con ofrecer sacrificio simbólico de nuestra alma y cuerpo, entendiendo entonces que somos simplemente propiedad de Dios. Ahora pasamos al ámbito de la pregunta: ¿por qué tener devoción a Dios? ¿Por qué debemos tener devoción a Dios? Bueno, debemos tener devoción a Dios porque Dios es bondadoso. Porque Dios es bondadoso. Porque Cristo murió por nosotros y porque hemos sido redimidos. Cuando respondemos esta pregunta aludiendo a la bondad de Dios, tenemos que ir a 1 Samuel, capítulo 12, versículo 24, que dice 1 Samuel, mis estimados hermanos, volviendo a las Escrituras, dice 1 Samuel 12, 24, solamente temed a Jehová y servidle. Servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Vuelvo y leo nuevamente: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Que debemos demostrar respeto, temor, y no solamente temor en sentimiento, sino transformarlo, traducirlo a servicio, a trabajo para Dios. Y que tenemos que hacerlo con todo el corazón, sin fingimiento, pues debemos tener en cuenta y reconocer las cosas grandes que ha hecho Dios por vosotros. Cuando a los hebreos se les preguntaba ¿qué cosas grandes ha hecho Dios por vosotros?, la pregunta podía ser fácilmente contestada haciendo alusión al Éxodo, cuando ellos, con brazo poderoso de Dios, salieron de Egipto. Ellos, siendo un pueblo desprovisto, desprotegido, un pueblo esclavo, recién emancipado, huyendo hacia el mar, y que al toparse con el mar, Dios abre ese mar, les permite el paso, y que al intentar el estupendo ejército de Faraón cruzar, fue ahogado. En una ocasión me tocó escuchar a una persona que, objetando el milagro de la división del Mar Rojo, dijo: ese mar Dios no lo dividió, porque ese mar es de poca profundidad, por lo tanto los hebreos pudieron pasar. A lo que se le tuvo que contestar a esa persona: bueno, es que lo milagroso, si para ti lo milagroso no es que el pueblo pasó, debe ser que en ese poco profundo mar un ejército numeroso fue sepultado y fue ahogado, murió. Hermanos, las grandes obras de Dios demuestran su bondad. Dios, cuando abrió el Mar Rojo,
y humilló a Faraón con todo y su ejército, le hizo por la bondad que sentía por Israel, su pueblo. También en este mismo tema leemos Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Primera Tesalonicenses 2:12 dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Anduvieseis, andar, es decir, caminar. Les encargábamos que vivieran como es digno, como es merecido de Dios, que los llamó a su reino y gloria. Precisamente Dios llama a extranjeros a su reino, a gente que no es ciudadana, para que sean ciudadanos de ese reino. Y los hace decir: ciudadanos nuevos ahora de mi reino, anden conforme a la dignidad del rey y de la ciudadanía nueva que tienen. Un pueblo que no era pueblo, Dios lo hizo pueblo. Asimismo, nosotros, gente que merecíamos el castigo eterno, Dios nos manda a que andemos, vivamos como es digno de Él, que tuvo misericordia y que no nos castigó, sino que nos honró como si lo mereciésemos. Vivamos así, demostremos a Dios esa devoción, porque todos esos actos de llamarnos a su reino y su gloria es porque Él es bueno. Hermanos, estamos más que obligados a ser devotos, estamos más que obligados a entregarle la totalidad de nuestro ser en amor, en servicio, en devoción, en afición, en veneración, porque Dios es bueno. Dios es bueno. También, cuando se contesta esta pregunta de por qué tener devoción, hablamos de la muerte de Cristo. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 15, dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vuelvo y leo: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Un juego de palabras entre vida y muerte. Él murió para que vivamos. Y entonces los que vivamos ya no lo hagamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mis hermanos, la muerte de Cristo fue algo que nos trajo vida cuando aún estábamos muertos. Cuando aún estábamos muertos nos trajo vida. Por lo tanto, es un motivo más que suficiente para que nosotros, sin pensarlo, sin poner excusas, estemos más que convencidos que debemos ser devotos. Porque debemos estar pensando que Dios nos debió haber dejado en el estado de muerte en el que estábamos. Y por último lugar, hermanos, en este aspecto, tenemos que mencionar nuestra redención. Y volvemos a 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. El versículo 20 lo leímos hace un rato al principio, mas le añadimos el versículo 19 para considerar esto de la redención. Y leemos: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, como resultado de no ser dueños de nuestro propio ser, pues fuimos comprados, fuimos liberados de una mala esclavitud a ser objeto o a entrar en una excelente esclavitud. De una esclavitud mala a una esclavitud mejor. Debemos reforzar el hecho de que debemos ser devotos, adeptos, aficionados, fanáticos de Dios. Y si le añadimos el hecho de que estos dos versos hablan acerca de que nuestro cuerpo es un templo, así como el templo de Jerusalén era único y exclusivamente para que habitara el nombre de Dios, entonces nuestra devoción debe hacerse en un templo tal que es nuestro cuerpo, donde solamente el nombre de Dios sea venerado. La devoción a Dios, mis hermanos, es un privilegio, porque somos parte de un minúsculo y especial pueblo que podemos acercarnos a Dios y estar en su presencia sin ser fulminados. Pero también mantenemos un compromiso por haber sido favorecidos por Él, por Dios. Nuestra devoción o afición a Dios debe ser con todo nuestro ser y además motivada por la bondad de Dios, por la muerte expiatoria de Cristo y el haber sido redimidos, cambiados de una esclavitud humillante a una esclavitud para el Rey de Gloria. Mis hermanos, quiero terminar este breve estudio de la Biblia referente a la devoción. Quedaron algunos temas pendientes, pero en este breve tiempo no se va a poder tocar. Si el pastor me lo permite, podemos hacerlo posteriormente, pero quiero que leamos, ya para finalizar, Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías 6, 5. Este pasaje grandioso que nos habla acerca de la visión y llamamiento de Dios. El versículo 5 dice lo siguiente: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías, en un momento de crisis nacional, donde había muerto el rey Usías, dice que vio en visión al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Además, en esa visión habla de que había serafines que volaban con 6 alas, con 2 tapaban sus cabezas, con 2 tapaban sus pies y con las otras 2 volaban. Y el uno al otro daba voces al Señor diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y esa visión especial hizo que los quiciales de las puertas se estremecieran con la voz del que clamaba, y la casa se llenó humo.
Por lo tanto, la conclusión de Jeremías era que él debía morir, porque nadie debe sobrevivir a la presencia gloriosa y fulminante de Dios. Y más él entendiendo que era un hombre inmundo, parte de un pueblo inmundo. Mis hermanos, nosotros tenemos el privilegio de estar en la presencia de Dios, ver y experimentar su magnificencia sin ser fulminados. Podemos ver a Dios en devoción, en adoración, en oración y en lectura de la Biblia cara a cara, sin tener que pasar por la misma experiencia de Moisés, que solamente vio la espalda de Dios, porque haberle visto frente a frente también muere. Mis hermanos, desarrollemos disciplinas de devoción a Dios, por estas razones que hemos visto, porque Dios es bueno, porque Cristo murió por nosotros y porque fuimos redimidos por Él. Además de eso, de que el Señor desea que nosotros le adoremos con todo, con todas las fibras que hay en nuestro ser, en nuestro cuerpo y en nuestra parte interior. Busquemos la devoción a Dios. Busquemos a Dios en lectura y estudio profundo de su palabra. Busquemos a Dios en oración, deleitándonos en eso, hermanos. Si somos cristianos, si somos agradecidos, si entendemos cada uno de los versículos que leímos anteriormente, donde se habla de que Él hace cosas grandes. Oiga, qué cosa más grande que sacarnos de la muerte y meternos en la vida. Por lo tanto, mis hermanos, seamos devotos para con Dios. El Señor me los bendiga. Finalizo saludando nuevamente a los hermanos de la bella República de Bolivia, en especial a la audiencia y a la congregación de Volviendo a las Escrituras, y saludando también, además de eso, a los hermanos que nos escuchan a través de Radio Majestad y de Radio Generación. Saludos y bendiciones. Señor, bendice a estos hermanos, bendice a los que puedan escuchar esto, y también bendice el hecho de que brevemente hayamos podido influir en el pensamiento de mis hermanos y de los que escuchan, para que seamos más del número de gente entregada, aficionada, fanática e inclinada a ti. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.